3, versículo 16. Les damos la bienvenida a todos. Esperamos que hayan traído sus Biblias. Y los invitamos a que abran con nosotros también la escritura, capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Versículo que leemos es el verso 16, que dice de la manera siguiente: Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Repito la porción, hermanos. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar, hermanos. Señor y buen Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda, pedimos tu compañía, Señor, también para esta exposición. Rogamos, Padre amado, de que nos ayudes a que lo que vamos a hablar en esta noche, Señor, no solamente que es edificativo para nosotros, Señor, sino que también lo que queremos, Padre, es fortalecer nuestra fe, seguir confiando, Señor, seguir poniendo nuestra confianza completa y solamente en ti, Dios, a través de lo que vamos a estudiar en esta noche, Señor. Yo sé, Padre, que estaremos en un tema doctrinal, pero también, Señor amado, probablemente de esa misma manera muchos puedan conocerte, Señor. Aquellos que no te han conocido, que no han rendido sus vidas, Señor, empiecen a lo mejor a saber más de ti, Señor, a través de este tema, Dios. Háblanos a todos, Padre, que tu pueblo lo escucha, Señor. Queremos oír tu voz, Señor, y reprende al enemigo de nosotros, Padre, para que podamos recibir tu palabra completa y entera, Señor. Aparta toda duda, Señor, todo temor, y guíanos, Señor amado, en el estudio de esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando en esta noche es un tema, como lo decía en la oración, hermanos, un tema doctrinal, y estaremos llevando cada viernes a partir de la semana pasada y continuando con temas doctrinales que son de la fortaleza y de nuestro fundamento como creyentes. La doctrina es la que mantiene fuerte al creyente, es la base. En algunas escuelas o en algunos institutos o incluso en algunas iglesias también le denominan fundamentos de la fe, ¿verdad? Porque es la base, lo que sostiene al creyente, la doctrina. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. Primera parte. Considero que probablemente vamos a tener una segunda parte, y a lo mejor, no estoy tan seguro, dependiendo de lo que terminemos ahora, probablemente una tercera parte de este tema de la doctrina. Pero hoy vamos a empezar con esta, valga la redundancia, primera parte de la doctrina. Es un tema, hermanos, bien importante para nosotros. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas bases que separan a los creyentes de las demás religiones. En cuanto al monoteísmo y el politeísmo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en realidad esta doctrina de la Trinidad, aunque hay una religión que también abrazan la doctrina de la Trinidad, lamentablemente, si eso fuera para ellos base fundamental, ¿verdad?, no tendrían, digamos, en quién confiar más, sino solamente basándose en esta doctrina. Por eso es que para nosotros, y esto va a ser importante cuando establezcamos y entendamos qué es el monoteísmo y el politeísmo, ¿verdad? Por eso que les decía, es lo que nos separa a nosotros de las demás religiones. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo no solamente aquí localmente, sino a todos los cristianos, a todos los creyentes evangélicos, bautistas, pentecostés, que creen
en la Trinidad, ¿verdad? No solamente localmente, sino a todos aquellos que abrazan esta doctrina. Entonces, para poder iniciar de la mejor manera, hermanos, y para poder hablar correctamente de lo que como creyentes llamamos doctrina de la Trinidad de Dios, es necesario hacer una aclaración con respecto al uso de la palabra Trinidad, porque probablemente, hermanos, con esta palabra Trinidad, ya empezamos con un problema, ¿verdad? Y genera controversia, discrepancia, hermanos, en cuanto a esta palabra. Porque ciertamente hay hombres y hay mujeres y creyentes que esta palabra Trinidad, como no se encuentra en la Biblia, literalmente la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, argumentan que esto no puede sostenerse como una doctrina. Que la Biblia no puede enseñar o no se puede enseñar con la Biblia la Trinidad porque no existe esta palabra en la Biblia. Pero que no exista la palabra Trinidad en la Biblia no quiere decir que la Biblia no enseñe implícitamente la Trinidad. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Por eso es que es importante, hermanos, tener en cuenta esto. Y para refutar esa posición también vamos a ver lo que se llama teología de la revelación progresiva. Y eso es en cuanto a esta existencia, hermanos, de la Trinidad. Y vamos a hacer mención también de la ley de la no contradicción, ¿verdad? O también conocida como la ley de la lógica, que afirma que Dios es uno y tres personas a la vez. O sea, eso es una ley, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquito todo esto más adelante, hermanos, sin contradecir lo que estamos hablando. Primero vamos a entrar. Por eso que les dije que vamos a hacer quizás 2 o 3 temas de esto, porque es importante tener conocimiento, ¿verdad? Y hago una aclaración, o sea, no porque me extienda a 2 o 3 temas, quiere decir que vamos a dejar en claro totalmente. Hasta donde yo sé, no existe un hombre, hablando teológicamente, que pueda dejar asentado completamente, ¿verdad?, lo que es la Trinidad en cuanto a su uso, su existencia, su personalidad. Lo que nosotros vamos a ver es lo que la Biblia nos enseña y lo que podemos alcanzar a ver en nuestras limitaciones, porque la Trinidad es divina, ¿verdad? Y es infinita y nosotros somos finitos, entonces nuestra capacidad no está para poder nosotros entender en su totalidad la Trinidad, pero sí podemos aprender a defender nuestra posición doctrinal, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la Trinidad monoteísta o probablemente politeísta, y ahorita lo vamos a entender por qué puse este término, ¿la Trinidad es monoteísta o es politeísta? Para poder entender, hermanos, lo que es la Trinidad, es necesario entender qué es el monoteísmo y qué es el politeísmo. Según el diccionario, el nuevo diccionario, bíblico ilustrado, dice que el monoteísmo es confesión. Esto es sacado exactamente y literalmente de este diccionario, nuevo diccionario bíblico ilustrado. Dice que el monoteísmo es confesión y adoración de un solo y verdadero Dios, con exclusión de cualquier otro. Por eso es que les decía que si la religión popular, que también adoptan esta doctrina de la Trinidad, ¿verdad?, se basaran en esa fe, no habría más imágenes, no había más a quien pedirle, porque esto es lo que quiere decir el monoteísmo, o sea, en cuanto a la doctrina. Entonces, el monoteísmo, según el diccionario, es confesión, adoración de un solo Dios verdadero, con exclusión, o sea, todos los demás están fuera, con exclusión de cualquier otro, no hay nada más. Por eso se llama monoteísmo. Un solo Dios verdadero. El diccionario de la Real Academia Española da una definición quizá más concisa, ¿verdad?, de esto, y dice que es creencia en un solo Dios. O sea, es lo mismo, pero este diccionario de la Real Academia Española lo da un poquito más directo, digamos. Creencia en un solo Dios.
Ahora, ¿qué es el politeísmo? ¿Alguien tiene en su mente alguna idea de qué es el politeísmo? Miren, el diccionario igual de la Real Academia Española dice que, así como dice que es creer en un solo Dios, el monoteísmo, el politeísmo es la creencia en varios dioses. Mono, uno, poli, varios. Politeísmo, en varios dioses. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta esta diferencia, podemos preguntar y probablemente podamos responder. ¿La Trinidad es monoteísta o politeísta? ¿Qué piensan, hermano? Monoteísta. Esa es la respuesta en cuanto a la Trinidad, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la Trinidad se fundamenta sobre la verdad de que únicamente hay un solo Dios verdadero y rechaza todo triteísmo. O sea, estamos hablando de un solo Dios verdadero, no tres dioses, ¿verdad? Como algunos argumentan. Rechaza todo triteísmo o politeísmo, porque ya tres dioses, estamos hablando de más dioses, y ya se convertiría en politeísmo. Y toda aquella idea, hermanos, que sea contraria al monoteísmo es antibíblica y no es correcta. Y vamos a las escrituras, porque esto es lo que nos importa a nosotros, hermanos. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Dice la escritura: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, nos está dando a entender esta porción que Dios es uno solamente, uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nos está volviendo a afirmar, hermanos, la idea que les dije al principio, de que es un solo Dios. Y aunque estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Y por eso es que es importante llevar a poco todo esto para que podamos entender de alguna manera, y como les dije, o sea, en esencia, a lo mejor, o poder decir, oh, ahora yo ya me sé todo lo en cuanto a la Trinidad y yo ya sé cómo trabaja la Trinidad, quizá nunca lo vamos a lograr hacer, ¿verdad? Porque no conocemos exactamente cómo se mueve Dios de esa manera, pero sí podemos ver categóricamente cuando se está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios como una unidad, y ahorita lo vamos a ver en cuanto a este versículo que acabamos de leer, Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí, cuando dice la escritura uno es, está hablando en hebreo, y la palabra que traduce en hebreo uno es ejad, que quiere decir perfecta unidad, es decir, uno. Entonces, nos está dando a entender aquí, unidad no quiere decir simple y sencillamente de que es una sola persona. Unidad nos está dando a entender de que hay varias personas en esa unidad, ¿verdad? Pero es uno en realidad. Deuteronomio 32:29 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y fíjense lo que enfatiza esta escritura: no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero la escritura dice: yo soy Jehová y no hay dioses conmigo. O sea, y de una vez, hermano, nos deja ver que no son tres dioses, es uno solo, ¿verdad? Y no me voy a adelantar, hermano, vamos a ir viendo. Estamos viendo en este momento solamente que la Trinidad es monoteísta, un solo Dios verdadero. Por eso es importante que estas citas que estamos leyendo vamos teniéndolas en cuenta y anotándolas si podemos, ¿verdad? Y que vayamos viendo que la escritura nos enseña que cuando habla de Dios está hablando de una sola persona en esencia. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 32, dice, hermanos: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
sea, no habla de dioses, no se está refiriendo, ni siquiera nos da a entender de otros dioses, sino sencillamente nos está diciendo que Dios es Jehová. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Un solo Dios. Monoteísmo desde el punto de vista del libro de Samuel. En Salmos capítulo 86, verso 10, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Vean, y estamos en este punto, y aunque sea enfático en lo mismo, ¿verdad? Nos está hablando de un solo Dios. Monoteísmo, y lo repito para que se les quede en la mente, monoteísmo es la creencia en un solo Dios, y según el diccionario bíblico ilustrado, es adoración a un solo Dios, o a un único Dios verdadero. Marcos capítulo 12, verso 32, ya entrando en el Nuevo Testamento. Dice el verso 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto es importante, hermanos, que nosotros podamos entender, ¿verdad? Cuando hablamos de la Trinidad, porque lo que estamos viendo ahorita es que nos está dando la referencia a un único Dios verdadero. O sea, nosotros como creyentes somos monoteístas, creemos en un único Dios verdadero, ¿verdad? Pero que en esta ocasión vamos a hablar de la Trinidad y vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo es este Dios verdadero? Romanos capítulo 3, el verso 30, siguiendo con el mismo punto, dice, porque Dios es uno. Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero dice, porque Dios es uno. Enfáticamente nos está diciendo que es un solo Dios. No hay otros dioses. Un solo Dios. ¿Verdad? Y termino con otra cita, hermanos. ¿Verdad? Para poder dejar claro en cuanto a la Trinidad monoteísta. Primera Timoteo 2, capítulo 2, verso 5. Y aunque aquí nos va a dar otro nombre, nos vuelve a decir que es uno solo. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad? Y probablemente aquí ya empezaremos nosotros con la controversia, pero el punto es que hay un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en este caso dice que es Jesucristo hombre, pero hay un solo Dios, ¿verdad? Y aunque esta referencia o esta cita nos está dando a entender, y ya directamente, ¿verdad? Y quizá podamos adelantar un poquito, ¿verdad? En cuanto a la divinidad de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único Dios que puede estar en la presencia de Dios, o la única persona divina que puede estar en la presencia de Dios, es Jesucristo. Entonces, esto es en cuanto a la Trinidad monoteísta. Nosotros no somos politeístas, nosotros no creemos en tres dioses, ¿verdad? Hay gente que argumenta que nosotros creemos en tres dioses, porque decimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, nosotros creemos en tres dioses. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, ¿verdad? Y tres personas distintas que están, digamos, como subsisten en este Dios. Pero les digo, no me voy a ir adelantando para poderlo entender, ¿verdad? Entonces, aquí ya vimos lo que es la Trinidad monoteísta. Ahora, lo que quiero que veamos, hermanos, es la ley de la no contradicción en la Trinidad de Dios. La ley de la no contradicción dice que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Nosotros no podemos decir al mismo tiempo, por decir, el agua es sólida y es líquida. Aunque el agua puede ser sólida y puede ser líquida, no puede ser al mismo tiempo sólido y líquido. Esa es la ley de la no contradicción, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios decimos que es
es uno en esencia y tres en persona. No estamos diciendo que es un Dios partido en tres dioses, ¿verdad? Estamos diciendo bien claro, y ahorita lo vamos a ver un poco más entendible. No podemos decir que Dios es uno en esencia y tres en esencia tampoco. Porque ya estamos contradiciendo la ley de la no contradicción o la ley de la lógica. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y esto cuando lo estaba preparando, creo que de alguna manera, no voy a decir una revelación de Dios, pero creo que puede ejemplificar bien, hermanos. Y creo que el Señor me lo estaba de alguna manera dejando verlo para que yo lo pueda entender y podérselos explicar. Porque miren, yo soy Fernando Martínez, el pastor, digamos, de aquí. Pero yo soy abuelo de Abid, Tito, Vidal, Sami, Kalel y Seth. Pero soy Fernando Martínez. Pero también soy padre de Fernando, mi hijo, de Eric, mi hijo, y de Belén. Pero también soy hijo de Candelario Martínez y de María Martínez. O sea, soy una persona, ¿verdad? Pero yo mismo no puedo ser mi nieto, ni yo mismo puedo ser mi abuelo. Porque eso ya contradice lo que yo soy. Pero yo sí soy como persona, sí puedo ser el padre de fulano de tal, el hijo de fulano de tal y el abuelo de los fulanos de tal. ¿Me entienden? O sea, no estoy contradiciendo nada. No estoy diciendo yo mismo soy el nieto o yo mismo soy el padre. ¿Me entienden? Es la ley de la no contradicción. Tampoco la Trinidad es que se manifiesta en tres estados diferentes, como en una persona en un momento, como el Padre, o como el Hijo en otro momento, o como el Espíritu Santo en otro momento. No, ¿verdad? O sea, tampoco es así. O sea, porque hay gente que cree, por decir, digamos, que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como el Padre, en los Evangelios Dios se manifestó como el Hijo, y de los Hechos para adelante en todas las cartas Dios se manifestó como el Espíritu Santo. Tampoco es así. Cada uno en su debido tiempo, lógicamente, hubo manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay momentos específicos donde las tres personas se manifestaron. Y esto no contradice la ley de la no contradicción o la ley de la lógica. Y vamos a ver unas porciones de la Escritura para entenderlo un poco más. San Juan capítulo 8, verso 16. Dice, como les dije, o sea, uno no puede decir, yo soy el Padre y al mismo tiempo hablarme como el Padre, ¿verdad? En este caso vamos a ver San Juan capítulo 8, verso 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, sino el Padre que me envió. ¿Ven? Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. O sea, él no está diciendo aquí, si hubiera una contradicción aquí dijera, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo solo me envié, porque, sí, algo así más o menos dijera, porque no solo, sino el Padre que me envió, en este caso está diciendo, ¿verdad? Pero si fuera contradictorio, fuera diciendo que Él se había enviado y su juicio es verdadero porque Él se envió. San Juan capítulo 14, el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No dice, y les daré otra vez a mí mismo como consolador, sino os dará otro consolador. Y nosotros que ya leemos la Escritura, entendemos que el otro consolador era el Espíritu Santo. Aquí lo vemos en San Juan 15, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven? Entonces, no hay contradicción aquí. O sea,
No estamos viendo que aunque es uno solo, en estas porciones que acabamos de ver, ya vemos que hay el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Ya se están manifestando estas tres personas. O sea, no es la ley de la no contradicción, ¿verdad? No niega la Trinidad de Dios, hermano. Ahora, quiero que veamos la Trinidad revelada progresivamente. La doctrina de la Trinidad es revelada progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y se le llama teológicamente así, hermanos, la revelación progresiva de la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios se da a conocer poco a poco, progresivamente, hasta que vayamos entendiendo su verdad. Esto es importante para entenderlo, hermanos. O sea, la doctrina, o más bien, dentro de lo que es la teología, la revelación progresiva, lo que nos da a entender, hermano, es que Dios se va revelando poco a poco, progresivamente, para que nosotros vayamos entendiendo quién es Dios, ¿verdad? No en su plenitud, no en su totalidad, como les dije al principio, hermanos, porque como tal la doctrina es un misterio, hermanos, ¿verdad? Y es un misterio que no podemos nosotros revelarlo o más bien conocerlo en su totalidad. Miren, Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos toda palabra de esta ley. Aquí ya está haciendo una diferencia de Deuteronomio 29, que hay cosas secretas que no las vamos a poder conocer en su totalidad, pero hay cosas reveladas que sí las podemos conocer, ¿verdad? Y esto es lo que les hablaba en cuanto a la revelación progresiva. O sea, lo secreto es lo que no sabremos, algunas cosas. Cuando no me recuerdo la porción, pero dice: grande es el misterio de la piedad. Cristo o Dios manifestado en carne, ¿verdad? Y empieza a narrar. ¿Por qué? Porque hay un misterio allí en la muerte de Jesucristo. El misterio, hermanos, de la resurrección, el misterio de la salvación, el misterio, hermanos, de la salvación en ese caso. En este caso la Trinidad se vuelve también un misterio, ¿verdad? Pero hay poco a poco cosas que nosotros podemos ir viendo y entendiendo para poder saber cómo es la Trinidad de alguna manera. Y esto, hermanos, empieza en el Nuevo Testamento. Esta manifestación o esta revelación progresiva empieza en el Nuevo Testamento y se va guiando hasta el Nuevo Testamento para que nosotros lo vayamos entendiendo. Vamos a ver una cita y ustedes van a ver que indirectamente, ¿verdad? Allí está. Por eso es que les decía al principio, hermano, en cuanto a la palabra Trinidad, si ustedes quieren encontrar, y si alguien les dice no existe la doctrina de la Trinidad, porque para empezar, dame alguna cita donde diga la palabra Trinidad. No existe esa palabra en la Biblia, no existe. Pero que no exista la palabra en la Biblia no quiere decir que la Biblia no enseña en cuanto a la Trinidad, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, porque esta es una revelación progresiva, hermanos. Poco a poco, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se fue enseñando que Dios no era, aunque lo vimos en Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Cuando dice: oye Israel, oye el Señor Jehová, tu Dios uno es, está dando a entender que es uno, pero la palabra Ejad está dando a entender de que hay una unidad de personas en esa palabra. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento, Isaías 42:1. Vayan conmigo a esa cita, es importante. Isaías 42:1. Y aquí vamos a ir viendo cómo de una manera que Dios nos deja ver a nosotros, vemos las tres personas de la Trinidad allí implícitamente, allí están. Dice Isaías 42:1: he aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Implícitamente allí están. He aquí mi siervo,
yo le sostendré. ¿De quién se está refiriendo? Mi escogido, ¿a quién se está refiriendo allí? En quien mi alma tiene contentamiento, ¿a quién se está refiriendo esa porción? He puesto sobre él mi espíritu. ¿De cuál espíritu se está refiriendo? El Espíritu Santo dice, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién falta allí? ¿En dónde está el Padre? El que nos está hablando. Exactamente, muy bien. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. O sea, implícitamente, hermano, nosotros estamos viendo allí 3 personas. Por eso es que les decía, la ley de la no contradicción no va a contradecir esto. O sea, nosotros no podemos decir líquido y sólido al mismo tiempo. Sí se puede hacer líquida el agua y sí se puede hacer sólida, pero nunca al mismo tiempo. Y nosotros decimos que Dios es uno, ¿verdad? Y hay 3 personas en él y no nos estamos contradiciendo o no estamos contradiciendo porque lo estamos viendo aquí. Dios está hablando, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, Dios se agrada de él, hablando de Jesucristo, y dice que sobre él, sobre este siervo, cual él tiene contentamiento, posará su Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, Isaías 48, esto es lo que les digo, hermanos, la Trinidad revelada progresivamente. O sea, poco a poco el Señor siempre dejó ver que la Trinidad allí está, que siempre ha existido, ¿verdad? Y que no fue un invento de nosotros o que como creyentes nosotros estamos inventándonos algo que no, allí está en las Escrituras. Isaías 48, 16. Dice, lean conmigo, hermanos, esto es importante para que ustedes lo vayan notando y vayan sabiendo, ¿verdad? Y después no digan, no, el pastor nunca nos habló, nunca nos dijo, a saber, yo creo en 3 dioses también como los budistas. No, un solo Dios y 3 personas. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Lo vieron? Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Ahora, fíjense, las 3 personas manifiestas allí en este versículo. Yo, una persona. Me envió Jehová, ya se está refiriendo al Padre. Y su Espíritu, otra vez, el Espíritu Santo. Yo se está refiriendo al Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ven cómo? O sea, aunque no exista la palabra Trinidad en la Biblia, allí está la Trinidad implícita en la Biblia. Isaías capítulo 61, el verso 1. Aunque esto es una profecía que en su momento tendrá cumplimiento, ¿verdad? Pero de igual manera, o sea, está allí implícita la Trinidad. Verso primero de Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ven? De un solo, en la primera oración, ahí están los 3 juntos. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí de un solo manifestados en estas 3 porciones. Ahora vamos a ver unas citas del Nuevo Testamento. Esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Esta doctrina, o ¿cómo les digo? Sí, la doctrina de la Trinidad, revelada progresivamente,
La vemos desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ven? Y otra vez se manifiesta, o sea, la Trinidad se revela a nosotros poco a poco. Allí están las Escrituras, como que diciéndonos: aquí estoy. Yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no necesariamente, hermanos, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque no necesariamente donde está la Escritura tiene que decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesariamente. Por eso es que les digo implícitamente. O sea, está diciendo allí. Es como si yo les dijera: aquí estamos el hermano Rolando y algunos otros más. Ya en algunos otros más, ya me estoy refiriendo a 3 mínimo. Porque estoy diciendo: aquí estamos, el hermano Rolando, ya somos 2, y otros más, estoy hablando implícitamente de unas terceras personas. ¿Me entienden? Y esos otros más puede ser a lo mejor 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o yo no sé cuántos. Pero está implícito allí. San Juan capítulo 15, el verso 26. ¿Verdad? Aunque algunas citas son repetidas, hermanos, pero siempre nos dejan ver lo que les acabo de decir. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y otra vez, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Allí. Las 3 personas de la Trinidad. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, dice la Escritura: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven? Cómo la Escritura nos deja ver a nosotros y cómo nos deja entender de alguna manera, y como les decía, nos deja ver o nos la revela progresivamente la Trinidad, ¿verdad? Porque aunque no nos dice en algunos casos los nombres, sí nos deja ver implícitamente que allí están, como en el caso del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una última cita, Marcos 9:7. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aunque en este caso, hermanos, no se menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? No quiere decir que no está el Espíritu Santo. Si manifiesta al Padre, manifiesta al Hijo en la lectura, ¿verdad? Pero siempre la Trinidad, o sea, lo que no nos deja en duda, hermanos, es de que está manifiesto allí, por lo menos 2 personas de la Trinidad de Dios, hermano. Ahora, vamos a finalizar con 2 citas más, ¿verdad? Y aquí vamos a dejar a continuación para la próxima semana. Vamos a hablar en cuanto a la existencia de Dios, en 2 citas, hermanos. ¿Ustedes creen que la Biblia argumente a favor de la existencia de Dios? ¿Sí o no? Ajá. ¿Que existen argumentos bíblicos a favor de la existencia de Dios? ¿Sí? O simplemente la Biblia, hermanos, da por sentado la existencia de Dios. O sea, en la Biblia nosotros, hermanos, aunque probablemente la pregunta que le hice al principio le fue un poco capciosa, ¿verdad? Y se fueron por allí, ¿verdad? Porque pudieron decir, en la Biblia hay evidencia de Dios, sí la hay, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, no trata de demostrarnos que Dios existe.
La Biblia nos dice que Dios existe. En la Biblia nosotros no vamos a encontrar, hermano, es que evidente. No. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. Aunque pudiéramos nosotros verlo de alguna manera, que hay argumentos bíblicos para demostrar la existencia de Dios, no es eso. Cuando nosotros leemos de Dios, nos está diciendo Dios existe. No nos está queriendo comprobar la existencia de Dios. Nos está diciendo que Dios existe. Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, sí creemos probablemente, ¿verdad? Como les dije la pregunta, en argumentos que la Biblia diga a favor de la existencia de Dios, pudiera ser de alguna manera. Porque podemos sacar citas donde diga, ¿verdad? Como en el caso de Deuteronomio 6:4. Pero eso no nos está diciendo. Lo que nos está diciendo, hermano, simplemente la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Vamos a ver Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los que dudan, hermanos, de la existencia de Dios y quieren que se les compruebe, dice la Escritura, que son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con la Biblia, hermanos, nosotros no queremos, hermanos, argumentar a favor de la existencia de Dios, sino que en la Biblia, hermanos, lo que nosotros vamos a encontrar es asentada la existencia de Dios. Sencillamente así. No queremos nosotros, hermanos, probar que Dios existe, porque Dios existe. A lo mejor ustedes han pensado, ¿y cómo fue que pusieron a Dios allá en las alturas y cómo es que Dios dijo? No, hermano, esas son cosas que nosotros no vamos a entender jamás. Son secretas, como lo leímos de Deuteronomio 29:29. O como platicando con mi esposa, ¿verdad? Les decía, ¿cuántos han pensado que de dónde nació Dios? ¿O quién creó a Dios? Ni Dios nació porque entonces no fuera Dios. Y ni Dios fue creado porque tampoco sería Dios. Dios es Dios. Por eso dice la Escritura que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Para nosotros hay principio, para nosotros hay fin, pero para Él no. Cuando hablamos en la Escritura de un inicio, es un inicio para nosotros, no para Él. Dios siempre ha existido, ¿verdad? Entonces por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque quiere, hermanos, de alguna manera que le comprueben la existencia de Dios, pero nosotros no tratamos de comprobar la existencia de Dios. Hermanos, es más, Dios hizo el plan de salvación para nosotros, no pensando en de que, a ver cuántos de aquellos que no quieren creer en mí, vienen a mí. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. No para que los que sean incrédulos, a ver si los convenzo. A ver si aquellos que dicen en su corazón que no hay Dios, a ver si los persuado. No. Hebreos 11:6. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no crees que Dios existe, ese es tu problema, no el problema de Dios. Es necesario que cuando nosotros vamos a buscar de Dios, creamos que le vamos a encontrar, porque es nuestra necesidad. Porque la Biblia nos enseña que allí está Dios. Donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. O sea, Dios allí está. La Biblia, hermanos, simplemente da por sentado la existencia de Dios. Los incrédulos somos nosotros, los faltos de la fe de Dios somos nosotros, hermanos. Por eso es que tenemos que pedírsela a Él, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y aquí vamos a ponerle pausa para continuar la próxima semana, ¿verdad? En cuanto a la Trinidad de Dios. Todavía nos falta ver, hermanos, cómo
la pluralidad en cuanto al vocablo de las Escrituras y algunas otras cosas más que no me voy a adelantar para que nosotros podamos, hermanos, venir con más ansia, ¿verdad? Y querer aprender más en cuanto a la Trinidad de Dios. Entonces vamos a finalizar en este momento hasta aquí. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por este tiempo, Señor, y por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo en cuanto a la doctrina, Señor. La Trinidad es una base fundamental para nosotros como creyentes, Señor, y sabemos que aunque la Biblia habla de un solo Dios verdadero, en esencia subsisten tres personas en este Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que al mismo tiempo ellos también son divinos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, Señor. Gracias por lo que hasta este momento hemos aprendido, Señor. En el momento, Padre, que nosotros abramos tu palabra, en el momento que tu palabra, Señor, llegue a nuestros oídos y escuchemos de ti, Señor, podamos entender, Señor, y comprender que tú estás manifiesto allí, Señor, tal y como eres, un solo Dios verdadero, que subsiste en tres personas, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es nuestro Dios. Somos monoteístas porque creemos solamente en ti. Te damos las gracias, Señor, en esta hora. Llévate en toda la gloria, Padre, y acompáñanos más al rato, Padre, donde estaremos continuando con nuestra vigilia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.